Juntos podemos. Hola, el día de hoy vamos a analizar los tabuladores salariales emitidos por la Secretaría de Educación Pública para las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas y los tecnológicos descentralizados. Iniciaremos analizando a los tecnológicos descentralizados. Aquí tenemos un punto a favor y tenemos un punto negativo. Como podemos observar, el punto a favor tiene que ver con que por primera vez en la historia de los subsistemas se quitó esta política de tasar el incremento salarial en función del incremento que lograba la UNAM. La UNAM ese año llegó a un 4%, sin embargo, producto justamente de la movilización y de la insistencia del Sindicato Nacional de Educación Superior. Como podemos ver, categoría por categoría, aparece el monto del incremento y el porcentaje siendo un monto de 6% directo al salario y 2.2% directo a prestaciones para los tecnológicos descentralizados. Pero también un punto negativo es que si observamos varias categorías todavía de trabajadores, sobre todo administrativos del más bajo nivel, siguen percibiendo un salario por debajo del salario mínimo, lo que es totalmente ilegal. Por tanto, tendremos que llevar una gestión para que se ajuste a que ningún salario esté por debajo del salario mínimo. Es muy marginal justamente este tema porque inclusive con el incremento del 6% no alcanzan a rebasar el tope del salario mínimo. Por tanto, tendrá que hacerse el ajuste, pero sin embargo en positivo vemos que ya no se consideró un incremento salarial del 4% como se venía manejando con la cuestión de la UNAM, sino que se reconoció también la política salarial para los trabajadores de los tecnológicos descentralizados, al igual que a los tecnológicos federales, rompiendo con 30 años de tradición de estar otorgando un incremento que no era congruente con lo que se incrementaba a los trabajadores del sector educativo. Ahora analicemos el tema de las universidades politécnicas. Aquí hay dos cosas positivas muy buenas. Lo primero de ellos es que las universidades politécnicas nunca tuvieron un tabulador de sueldos y salarios reconocido o establecido justamente por la federación. Se les otorgó a los consejos directivos de las instituciones o las juntas directivas la facultad de determinar las categorías y los salarios. Esto fue un total desastre. Se despacharon con la cuchara grande y establecieron categorías y salarios muy por encima de lo que estaba establecido justamente en los tabuladores de otros modelos educativos, pero particularmente y sola para los personal directivo. Bueno, llegó a tanto el descaro que incluso hubo rectores que ganaban cerca de 150,000, 160,000 pesos mensuales de salario. Y el presupuesto para la docencia y para el personal de apoyo estaba muy reducido. El gran acierto de la Secretaría de Educación Pública encabezada, particularmente la Subsecretaría de Educación Superior encabezada por Luciano Concheiro, fue de que se normalizara y se homologara un tabulador por primera vez de sueldos y salarios igual que las universidades tecnológicas para las universidades politécnicas. Eso permitió que ahora ya existen categorías perfectamente definidas y con montos perfectamente ajustables para que cada año se puedan dar los incrementos con base en este tabulador salarial. Que dicho sea de paso, por el desastre en el que estaban las universidades politécnicas, pues muchas veces ni siquiera se daba el incremento salarial. Durante años los compañeros no recibían incrementos salariales. Entonces esto es un acierto. Pero lo negativo, como podemos observar, es que en el reconocimiento justamente de las categorías de las universidades tecnológicas y politécnicas, si comparamos el tabulador de las universidades tecnológicas del año 2022 con respecto al incremento que pudiera padecer o que pudiera generarse en el 2023, este fue de solamente el 4%. Es decir, que no se reconoció el incremento como a los tecnológicos descentralizados del 8.2%, 6% a salario y 2.2% a prestaciones. En el caso de universidades politécnicas y tecnológicas, el incremento solamente fue de 4%. Por lo que tenemos que revisar justamente este tema para que se otorgue el incremento que corresponde a todo el sistema de educación superior tecnológica que depende del gobierno federal y de las entidades federativas como los tecnológicos descentralizados. Pero también tiene otra cosa positiva que hay que reconocer, que es, como podemos observar, que ninguna de las categorías, a diferencia de los tecnológicos descentralizados, tiene salarios por debajo del salario mínimo. Entonces, aquí hay dos puntos favorables y un punto negativo. Puntos favorables es, primero, reconocer el tabulador para las universidades politécnicas que armoniza y que regulariza. Y por otro, de que ninguna de las categorías o salarios están por debajo del salario mínimo. Punto negativo es de que no se reconoció el incremento del 8.2% para las y los trabajadores de las universidades tecnológicas y politécnicas.
¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, en próximos días vamos a estar en la Cámara de Diputados con la Comisión de Educación y estaremos llevando también gestiones con las autoridades federales con el propósito de que estas diferencias, es decir, que a los tecnológicos descentralizados no aparezcan salarios por debajo del salario mínimo y que las universidades tecnológicas y politécnicas se reconozca el 8.2%, se lleve a cabo y se ejecute en las instancias correspondientes. Hoy ya se tiene el presupuesto de ingresos y de egresos discutiéndose en la Cámara de Diputados. Estaremos también, obviamente, con la Comisión de Educación para que el tabulador entonces reconozca a todos el incremento de 8.2% y nadie esté por debajo del salario mínimo. Estos resultados que se van teniendo son producto de dos vertientes. Primero, el reconocimiento a la autoridad, por supuesto el doctor Luciano Concheiro, que está al frente de la Subsecretaría de Educación Superior, que es responsable de este sector, y al maestro Ramón, que se encuentra como director del Tecnológico Nacional de México, por los esfuerzos de ir avanzando y irnos escuchando para ir resolviendo esta gran discriminación salarial que existe entre los trabajadores de educación superior tecnológica. Y por el otro lado también el reconocimiento a ti, por haberte sumado, por habernos conjuntado ya en un sindicato nacional que está llevando de manera constante una gestión y que está poniendo los temas dentro de la Secretaría de Educación Pública. Estos éxitos que tienen que terminar con un tabulador perfectamente armonizado y eventualmente con la homologación salarial son producto justamente de la movilización, de la acción, del trabajo conjunto de miles de trabajadoras y trabajadores en el país que hemos decidido juntarnos a través del Sindicato Nacional de Educación Superior para acabar justamente con la discriminación salarial. No somos ni siquiera enemigos, mucho menos adversarios de las autoridades federales. Somos corresponsables justamente de que el sistema educativo mejore, prospere con justicia y equidad. Y esto solamente juntos lo podemos lograr. Y en el SNES estamos trabajando todos los días para lograr justicia y equidad en el trabajo. Muchas gracias, seguiremos informando y seguiremos trabajando. Juntos podemos.